vamos a meternos de lleno en un campo que está cambiando por completo nuestra forma de ver la radiación. La radiobiología ha dejado de ser solo una ciencia que nos advierte de los peligros para convertirse en una ciencia de posibilidades. Acompañadme a descubrir cómo está ocurriendo esta transformación que es, de verdad, increíble. Pensemos en esta imagen. Durante muchísimos años, la radiobiología era justo eso, una linterna que apenas nos dejaba ver los peligros más cercanos en un túnel oscuro. El foco estaba puesto en entender el daño, en protegernos. Pero ahora esa luz es mucho más potente, y no solo ilumina los peligros, sino que nos está mostrando caminos que ni siquiera sabíamos que existían, permitiéndonos usar la radiación con una precisión y un propósito que antes eran simplemente impensables. Es que el cambio ha sido, espectacular. Hemos pasado de una ciencia de mitigación, de simplemente estudiar los efectos para reducir el daño, a una ciencia de precisión. Ahora se trata de diseñar y dirigir la radiación de forma activa, convirtiéndola en una herramienta terapéutica potentísima y muy, muy sofisticada. Y bueno, ¿por dónde empezamos? Pues por la primera gran revolución, que viene directamente de la física, de nuestra capacidad para dirigir la energía con una precisión casi milimétrica. El objetivo es muy claro, dar la dosis exacta en el lugar exacto. Y sobre todo, proteger al máximo cada célula sana que hay alrededor. Hay 3 avances que son, digamos, la punta de lanza de todo este cambio. Cada uno ataca el problema de la precisión desde un ángulo diferente. El tipo de partícula que usamos, la capacidad de adaptarnos en tiempo real a los cambios del cuerpo y la velocidad. Una velocidad de vértigo. Vamos a ver cómo funciona cada uno. Empecemos por el pico de Bragg. Esto es una genialidad. A diferencia de la radiación convencional, que va perdiendo energía a medida que atraviesa el cuerpo, los protones y los iones pesados son como unas cargas de profundidad inteligentes. Viajan hasta su objetivo sin apenas afectar lo que atraviesan y ¡pum!, liberan casi toda su energía justo al final del recorrido, justo donde está el tumor. Es precisión pura. Y aquí es donde la cosa se pone, brillante, porque los tumores no son estáticos, claro. Un día están aquí, al siguiente se han movido un poco o han cambiado de tamaño. La radioterapia adaptativa lo que hace es usar imágenes en directo, cada día, para recalcular y ajustar el haz de radiación. Se asegura de que el objetivo esté siempre perfectamente alineado, sin importar los cambios que ocurran dentro del cuerpo. Y ahora pasemos a algo que casi desafía la lógica, la velocidad. La radioterapia flash es capaz de administrar una dosis de tratamiento completa en menos de 200 milisegundos. Menos es literalmente un parpadeo. Claro, la pregunta del millón es, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede la velocidad proteger el tejido sano? Y aquí está el gran misterio que se está investigando ahora mismo. Este efecto flash parece crear un escudo protector en las células sanas, pero aún no se sabe exactamente por qué. Las teorías van desde que una velocidad tan alta agota momentáneamente el oxígeno en el tejido sano, haciéndolo menos sensible, hasta que provoca cambios metabólicos que les dan una protección temporal. Vale, hasta ahora hemos hablado de física, ¿no? De la precisión del haz, de la velocidad, pero la otra mitad de la historia, y para mí quizá la más fascinante, es cómo la radiación interactúa con la biología de nuestro propio cuerpo, porque a veces desencadena respuestas que no esperábamos en absoluto. El efecto abscopal es uno de los fenómenos más esperanzadores de la oncología moderna. Imaginen esto, tratamos un solo tumor con radiación y de repente es como si vacunáramos al cuerpo contra su propio cáncer. El sistema inmunitario aprende a reconocer las células malignas en ese punto y empieza a perseguirlas y a destruirlas por todo el organismo, incluso en tumores que no hemos tratado. Para entenderlo un poco mejor, podemos pensar que hay tumores fríos y tumores calientes. Los tumores fríos son unos maestros del camuflaje. El sistema inmunitario simplemente no los ve. Los tumores calientes, en cambio, están llenos de células inmunitarias que ya los han detectado y están intentando luchar contra ellos. Y aquí está la clave. La radiación actúa como una bengala en medio de la noche. Al dañar las células tumorales, las obliga a soltar señales de alarma que gritan «estoy aquí», y de repente ese tumor frío, que era invisible, se vuelve caliente, se vuelve visible. Y eso permite que las defensas del cuerpo, o incluso otros tratamientos como la inmunoterapia, puedan atacarlo con toda su fuerza. Claro, el siguiente paso lógico de todo esto es la personalización. La personalización a nivel genético. Aquí es donde entra la radiogenómica, que busca biomarcadores en el ADN que nos digan de antemano cómo va a responder un tumor a la radiación. El objetivo final es ir más allá de la dosis estándar para todo el mundo y crear una dosis a medida para cada persona, para su biología única. Ojo, esto todavía es un área de investigación muy activa, no es la práctica clínica habitual, pero es claramente hacia donde nos dirigimos. Lo que vemos aquí es la verdadera dimensión de la radiobiología moderna. Ya no es un campo aislado,
Es una integración increíble de física, biología, inmunología y cada vez más ciencia de datos. Se está trabajando en todos los frentes a la vez, desde entender mejor cómo los diferentes tipos de radiación dañan las células para crear planes de tratamiento biológicos, no solo físicos, a descifrar el mecanismo exacto del efecto flash. Se busca aprender a controlar el efecto abscopal para que sea una estrategia, no un golpe de suerte. Y todo ello con la ayuda de la inteligencia artificial para analizar todos los datos y predecir qué va a funcionar mejor. Bueno, y ahora vamos a cambiar completamente de escenario. Dejamos por un momento los hospitales y nos vamos al desafío, yo diría, definitivo para la radiobiología: hacer posible que los humanos exploren el espacio profundo de forma segura. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que hablamos, una misión de solo 6 meses en la órbita terrestre baja, que está aquí al lado, expone a un astronauta a una dosis de radiación que equivale a unas 1000 radiografías de tórax. 1000. Y eso, como quien dice, es a la vuelta de la esquina. El problema es que el espacio profundo está lleno de un tipo de radiación muy distinta. Son partículas de altísima energía, rayos cósmicos galácticos, que viajan casi a la velocidad de la luz y que pueden atravesar el casco de una nave espacial. En misiones largas, como un viaje a Marte, suponen un riesgo enorme de cáncer y de daños al sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo protegemos a las tripulaciones? Pues hay dos enfoques. El actual es el blindaje pasivo, básicamente poner barreras, materiales como el agua o plásticos especiales que absorban la radiación. Pero para un viaje a Marte, la solución del futuro parece ser el blindaje activo, crear un auténtico campo de fuerza magnético alrededor de la nave para desviar estas partículas tan peligrosas. Y la escala de esta tecnología es sencillamente asombrosa. Ya se están desarrollando prototipos de escudos magnéticos superconductores que podrían generar una burbuja protectora, un campo de fuerza miles de veces más potente que el que protege de forma natural a nuestro planeta. Es casi de ciencia ficción. Entonces, ¿cómo se conecta todo esto? Hemos hablado del tratamiento del cáncer, de la respuesta del sistema inmune, de la exploración espacial, pues todo converge en una visión unificada para el futuro de la radiobiología. Al final, todo se resume en 3 grandes pilares. El primero, una precisión cada vez mayor, aquí en la Tierra, para tratar enfermedades. El segundo, la sinergia, combinar la radiación con otras terapias para crear tratamientos mucho más potentes. Y el tercero, la protección en el espacio, resolver ese gran reto para que podamos cumplir el sueño de explorar más allá de nuestro planeta. Y esto nos deja con una pregunta final, que es la que lo engloba todo. Con esta integración de física, biología e inteligencia artificial, ¿estamos a las puertas de una nueva era? Una era en la que los tratamientos con radiación ya no se diseñan para un tipo de cáncer, sino para cada paciente, para la biología única de esa persona. Parece que el futuro de la radiobiología no solo va a ser brillante, va a ser sobre todo personal.